Buenas noches, mi nombre es Gabino López Santillán. Esta es la materia de contexto socioeconómico de México, unidad 2 y 3. Esta es la actividad complementaria de la asignación a cargo del docente, unidad 3. Para esta actividad se realizó un video en el que vamos a relatar una pequeña reseña acerca de los temas vistos en la unidad 2 y 3. Unidad 2, los modelos contemporáneos. En los modelos contemporáneos vemos los que son los antecedentes del desarrollo económico industrial de México, como lo son el porfiriato, la Revolución Mexicana, los gobiernos de la Revolución de 1917 a 1924 y la formación del Estado mexicano. En el porfiriato, el desarrollo industrial lo vimos mediante la implementación de distintos sectores y la industrialización del país, así como la implementación del tren de vapor. En la Revolución Mexicana se vio más la implementación del trabajo del campo, donde todos hartos de un régimen porfirista en el cual solo se veían beneficiados la clase alta, donde el país estaba distribuido de una manera en el de que eran solo pocos los propietarios de la tierra. Las personas estaban cansadas de todo eso. Entonces se viene la revolución y se proclama que como decía Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Posteriormente a los gobiernos de la revolución de 1917 a 1924 se viene el Venustiano Carranza, que gobernó de 1917 a 1920, y posteriormente Álvaro Obregón de 1920 a 1924. Para la formación del Estado mexicano ya se implementó el presidente Plutarco Elías Calles y posteriormente a él el general Lázaro Cárdenas del Río. También lo que podemos comentar algo de él, que fue el que fundó el Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente en la sustitución de las importaciones, donde nos dice que del periodo de 1940 a 1982 se implementaron los llamados modelos económicos, que su característica principal era mejorar la economía del país. De estos modelos económicos se destaca tres: la sustitución de las importaciones, el desarrollo estabilizador y el desarrollo compartido. ¿Qué trataba cada uno de estos? El modelo de sustitución de las importaciones se implementó en México durante el periodo de 1941 a 1954. Este planteaba que en México se consumiera solo productos que se fabricaran aquí, es decir, desde materias primas, artículos y servicios. Extraordinariamente a esto se podía adquirir productos del extranjero siempre y cuando estos no se comercializaran en nuestro país. Posteriormente del desarrollo de las importaciones, México logra una estabilidad económica, ya que al sustituir los productos manufacturados en el extranjero e importados a México, se empieza a reactivar la economía mexicana al producir lo que trabajamos. También una de sus deficiencias es de que pasamos de tener una economía agrícola a una economía industrial, lo que también tuvo un lado negativo, ya que se dejó de trabajar. Un cierto sector de la población emigró a las ciudades para trabajar en la industria y dejaron el campo de lado. Posteriormente se viene el desarrollo estabilizador, que inició en 1954 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y lo consolidaron en 1958 a 1970. Este pretende extender el impulso en el desarrollo estable de México,
donde pretenden superar los problemas de inflación y devaluación y construir un periodo de crecimiento estable y sustentable. Para que esto se diera a cabo, lo que el gobierno implementó fue apoyar a las empresas que estuvieran al punto de quiebra para salvarlas y se fijó más en las organizaciones de trabajadores, donde el gobierno les ofrecía salud, seguridad social, préstamos sociales, subsidios, estados de bienes a cambio de mantener los regímenes salariales y controlar a la clase obrera. Posteriormente, ya en el modelo de desarrollo compartido, que ya fue a finales de los 60 y principios de los 70, desde este periodo gobernó Luis Echeverría y José López Portillo. En este se modifican las políticas salarias, agropecuarias, comerciales y empiezan a fomentar la inversión extranjera y se empiezan a reformar las políticas fiscales monetarias para que la inversión nacional sea por parte del sector público. En este desarrollo compartido planeaban que con las exportaciones del petróleo se buscara financiar la reestructuración, la infraestructura productiva del país y la creación de plantas productoras de bienes de capital y la cobertura del plan social. Al final de estos periodos, lo que sucedió más fue incrementar la deuda externa, ya que no, con lo que se estaba percibiendo, no se lograba cubrir todas las necesidades y aparte los planes que el gobierno tenía. Ahora entramos a la unidad 3, el neoliberalismo y la globalización. El neoliberalismo y la globalización en México se dieron, digámoslo, en diferentes etapas. Primero, ¿qué es el neoliberalismo? Nos dice que el neoliberalismo es una corriente basada en el liberalismo y la globalización es un proceso histórico de integración mundial de distintos ámbitos políticos, económicos, tecnológicos, culturales y sociales, lo que hace que trae consigo que todo el mundo esté interconectado a gran velocidad. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro México? Debemos de recordar que para México el neoliberalismo fue una corriente fantasma, ya que el neoliberalismo nos dice que es cuando el sector económico deja a un lado al gobierno, y a decirlo en propias palabras, esto fue un neoliberalismo a la mexicana, ya que aquí el que gobernó y se mantuvo siempre al frente de la economía de México fue el mismo gobierno, donde privilegió a unos y debido a eso descuidó a otros sectores. Por darle entrada a los grandes capitales en México, se descuidó al pequeño productor. A la entrada de la globalización se abren las fronteras al mundo. Y lo primero que se hace es formar el TLCAN, que es el tratado con los Estados Unidos y Canadá. Pero lo que el gobierno no considera es de que México, sus productores y pequeños productores, no están a la altura de las grandes potencias económicas. Entonces, por lo contrario, lo que se ha venido haciendo para la movilización de las mercancías a través del mundo se ha dado gracias a esos grandes tratados entre países que puedan tratar libremente y los países que se industrializan al tener mayor demanda en productos a nivel mundial.
También podemos comentar acerca de la globalización, que trae consigo la conectividad entre personas de distintos países, donde nos permite visualizar otras personas en tiempo real. Además de la inmigración de personas, creció más. Un comentario negativo acerca de la globalización es de que un país va arraigando costumbres extranjeras y en algunos casos está dejando de lado los usos y costumbres del mismo lugar. Entonces, como nos ha traído cosas buenas, nos ha traído cosas negativas, pero sobre todo hay que saber irnos manejando. Bueno, esta fue nuestra reseña acerca de la unidad 2 y 3 de esta nuestra materia de contexto socioeconómico de México. Gracias.